Buenas noches, vamos a empezar entonces la clase. Antes que nada, vamos a tener algunas clases con el lenguaje Prolog y les voy a ir mostrando paso por paso este lenguaje. Vamos a ver de forma básica lo que es el lenguaje. Así de forma general, lo que pasa es que hay varios lenguajes de Prolog y cada uno con su marca y su gente que ha desarrollado. Nosotros vamos a ver la versión de Strawberry Prolog, que es una versión de escritorio. También les quería mostrar otra versión que es el que es el SWI Prolog, y quería mostrarles básicamente si es compatible o no con esta herramienta, pero quería usar la versión online para dejarles algunos ejemplos, ya que ahí se puede compartir algunos ejemplos. Pero justo ahora parece que la página no está funcionando, entonces voy a dejar para otra clase. Entonces ahora voy a instalar esta versión de Prolog y después voy a ir con la parte de teoría. Entonces vamos, para bajar esta versión se van a download. Entonces es Strawberry Prolog. Buscan eso en internet y también les dejé en la plataforma el enlace directo para bajar el software. Entonces nos vamos a download. Y aquí tienen varias versiones. La versión actual es la versión 5.1 y tiene su release en marzo de 2020. La versión Lite que ven aquí es gratis. No así la versión donde se puede consultar, que tiene costo. Básicamente la versión con soporte ya no es gratis. Además de eso, no solamente incluye el tema de la herramienta en sí, sino básicamente también el código fuente. Probablemente está hecho en Visual Basic o C++. En una de estas herramientas está hecho el código fuente. Entonces todas estas herramientas, además de algunos accesos y soporte, es lo que tiene la versión que es pago. Pero para probar, entonces vamos a ir a la Edition y bajamos el software. Una vez que baje todo, entonces voy a compartir mi pantalla completa. Ahora ya bajé todo completo. Voy a compartir eso para que se pueda ver. Pantalla completa. Y ahora voy a instalar el programa. Entonces ahí voy a instalar el programa. Como es pequeño el archivo, entonces ya instaló todo el programa. Y ahí ya se abre el programa. Y esta es la interfaz de esa herramienta. Básicamente aquí se escribe el código. Bueno, voy a darle directamente archivo nuevo. Y le doy nuevo programa. Y ahí, entonces, puedo cerrar esto. Y me muestra dos cosas aquí. Básicamente me muestra dos cosas. Uno, me muestra el lugar donde yo puedo escribir las sentencias. Y otro lugar me muestra el resultado. Entonces tienen esos dos ahí. Tienen acá donde se escribe el programa
y la parte output, que es el resultado. Pero antes de eso, voy a entrar otra vez en la presentación y les voy a estar explicando cómo funcionan estos lenguajes, que son lenguajes declarativos, que son lenguajes un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados a utilizar. Su peculiaridad es que básicamente funciona como un lenguaje de lógica. Si alguien ya dio en el colegio o en la universidad algo de lógica, entonces es eso, son composiciones lógicas. Las lógicas más fáciles son and, or, not, para entonces verdadero y falso. Y así va armando todo ese esquema para presentarnos. Se escribe de forma corta y el resultado que presenta son valores entre verdaderos o falsos, o en la búsqueda de un árbol, porque tiene una búsqueda tipo árbol que empieza en la raíz y se va extendiendo en todas las ramas, y así va buscando resultados. Entonces es un lenguaje que tiene su estructura de datos tipo jerárquica, y en toda esa jerarquía él va buscando los resultados. Así funciona este lenguaje. Se escribe muy poco, no hay sentencias if, while, esas sentencias no hay, sino solamente algunas conexiones lógicas. Y la idea es que podamos armar esas conexiones lógicas y poder interactuar con ese lenguaje. Pero para poder entender eso, voy a explicarle entonces la parte de teoría, para entender cómo es que se forman estos lenguajes y cuáles son y de cuáles derivan. Bueno, vamos a empezar entonces. Entonces hoy vemos la primera clase de Prolog. Prolog es un lenguaje de programación lógico, como ya les dije. Son estructuras lógicas lo que se escriben. Bueno, acá tenemos los diferentes paradigmas de programación. Se puede utilizar en algunos lenguajes un solo paradigma, o en algunos casos una mezcla de paradigmas. Por ejemplo, programar en Python. Python nos permite programar en una programación imperativa, lógica, y también de funciones. Y básicamente podemos programar de forma tradicional, no estructurada o estructurada, y también podemos programar en clases. Entonces, así como Java tiene programación por clases, Python también tiene programación por clases. Entonces hay diferentes paradigmas de programación, orientado a objetos o no orientado a objetos. Esta es la lista completa de los paradigmas que tenemos hoy en día de programación. Por un lado tenemos la programación imperativa, que aquí constituyen la mayoría de los lenguajes. Y acá se le llama imperativa porque la mayoría de los lenguajes, por ejemplo, utilizan en sus sentencias imprimir, leer, hacer. Entonces se dan cuenta que es un lenguaje imperativo. De hecho es un inglés imperativo. Print, copy, así todo es imperativo. Repetir, repeat. Entonces es un lenguaje imperativo. Entonces la mayoría de las estructuras de los lenguajes son imperativos. Otro es la programación lógica, y aquí, como les dije, uno de los mejores exponentes de la programación lógica es justamente esto que vamos a ver, que se denomina Prolog. Prolog está dentro del grupo de programación lógica, y su estructura no es como la imperativa, sino básicamente es de forma escrita y es de forma lógica. Hay otros lenguajes que también son de forma lógica. Python, por ejemplo, es una mezcla también de lenguaje lógico, utilizando algunas de sus librerías. Tenemos la programación funcional. En este caso, el mayor exponente de la programación funcional es el lenguaje C, ya que casi todas las definiciones de los procedimientos y funciones
están en lenguaje C son funciones. Entonces todo lo que nosotros definimos en lenguaje C, que toma un valor o retorna un valor, son funciones. Entonces estamos hablando de una programación funcional. Esta programación declarativa básicamente es la que contrasta con esta imperativa, y el Prolog es programación declarativa y lógica, porque hay otros lenguajes que son declarativos. Cuando se quiere decir lenguaje declarativo, se dice que su forma de construcción es hablada, es lo más cerca al lenguaje hablado, ya que por ejemplo la parte imperativa es solamente ciertos comandos que significan alguna acción que hay que hacer. Leer, imprimir, todas esas funciones están dentro de la imperativa. En cambio, dentro de la declarativa hay que escribir ciertas cosas para que él pueda entender. La programación estructurada básicamente está dada por ciertas estructuras de datos que se manejan dentro de ese lenguaje y ciertas estructuras de construcción de ese lenguaje. Uno de los lenguajes más estructurados es el lenguaje Pascal. El lenguaje Pascal, su estructura es bien marcada, y tanto los tipos de datos que se usa dentro de ese lenguaje como su estructura en sí es más cerrada. Hay ciertas porciones del lenguaje es parecido al lenguaje Pascal, pero el lenguaje Pascal o Delphi son estructuras mucho más estructuradas. O sea que aquí están los lenguajes más estructurados. La programación dirigida a eventos es, por ejemplo, Visual Basic, y esa tendencia de los botones y toda la programación orientada por eventos, que es la mayoría de los lenguajes en tipo Windows, que reaccionan a un evento cuando se va a programar. Entonces sería el clic de un ratón, el comando de voz. Entonces cualquier cosa que inicia un evento o una acción es ese tipo de programación. La programación modular está relacionada con la estructurada, y acá en la modular nosotros partimos de ciertos módulos y podemos ir agrupando en ciertos módulos de tal forma que pueda ser ordenado. Por ejemplo, dentro de la programación modular podemos decir el uso de las librerías. Así cuando incluimos librerías dentro de los lenguajes, estamos haciendo modular. Por ejemplo, si vamos a hacer un programa de contabilidad, entonces tienen todas las librerías que usan la parte de contabilidad, y toda la otra parte que es la parte de acceso a datos, y toda la otra parte que es de la interfaz. Entonces cada uno constituye un módulo en especial y va a construir un producto más grande. Entonces se divide por módulos. La programación orientada a objetos, como todos sabemos, entonces es el tipo de programación donde se definen clases y se instancian objetos. Entonces es otra forma de programación que básicamente miramos al mundo como si fueran objetos o clases, y vamos clasificando así parte de los procesos que hay que hacer. Por ejemplo, si vamos a hablar de cajeros automáticos, generalmente nos vemos a las cosas como entidades. Entonces vamos a decir entidad comercio de tal tipo. Entonces ahí vamos a ir haciendo, ¿verdad? Entonces, o entidad de beneficencia, por ejemplo. Entonces en el nivel mayor empezamos con el tipo de empresa, y luego vamos a ir haciendo todos los trabajos que se hace dentro de la empresa. Entonces es una forma de estructurar. Otra forma de programación es la de orientada a aspectos. Para que podamos entender eso, es más fácil ver este gráfico. Entonces, la programación que más se usa son la programación imperativa, y por otro lado, todo el conjunto de lenguajes que derivan de la imperativa, que son la mayoría de los lenguajes. La mayoría de los lenguajes son de tipo imperativo. Entonces, uno de los ejemplos puede ser procedimientos en lenguaje C. Entonces el lenguaje C es imperativo.
o Java o lo que sea, Python, PHP, JavaScript, todas esas son del grupo de lenguajes imperativos. También la programación orientada a objetos también corresponde con imperativos. C#, por ejemplo, que es una versión un poco modificada de lo que es el lenguaje Java, que es orientada a objetos. Por otro lado tenemos la declarativa, que se diferencia de la imperativa, ya que como dice su nombre, hay que explicar cómo funciona y no tiene las estructuras como tienen la imperativa. Entonces no hay sentencias de imprimir directamente, o no tiene sentencias como ciclo while, do, repetir, así esas cosas no tiene. Tiene algunas básicas, pero básicamente en el caso del Prolog, que es lógica, tiene más estructuras lógicas dentro de su estructura como lenguaje. Otra herramienta que es funcional y que también es declarativo se denomina el lenguaje Lisp, y este lenguaje Lisp es también declarativo, entonces se escribe. ¿Cuál es el problema que tenemos con los lenguajes? Es que básicamente todavía no podemos hacer lenguajes de lenguaje natural, o sea, así como nosotros hablamos, todavía no podemos transmitir a la herramienta informática. Entonces, lo que se trató de hacer con este lenguaje declarativo es acercarse un poco más a lo que es lenguaje natural, que es la forma cotidiana como nosotros conversamos como personas o escribimos igualmente en una computadora. Entonces, busca un poco eso, los lenguajes declarativos. A la larga podemos darnos cuenta que básicamente sigue siendo un lenguaje con sus limitaciones y que no se separa mucho de la forma imperativa, pero fue una tendencia de poder declarar otros tipos de lenguajes que funcionan diferentes a los de imperativos. Entonces tenemos aquí la programación lógica y la programación funcional como dos ejemplos de la declarativa. Bueno, entonces vamos a irnos ya a lo que es el lenguaje Prolog. El lenguaje Prolog se hizo básicamente para la programación lógica, y su nombre significa pro de programación y log de lógica. Entonces su nombre es programación lógica. Prolog significa programación lógica, es un lenguaje de programación lógico declarativo, como vimos en la imagen anterior, e interpretado usando habitualmente en el campo de la inteligencia artificial y diseño para representar así utilizar el conocimiento que se tiene sobre un determinado dominio. Por ejemplo, los lenguajes basados en conocimiento y los sistemas expertos que utilizan algunos tipos de profesionales que son expertos en algunas áreas constituyen dentro de este grupo de dominio que manejan. Por ejemplo, un ingeniero civil maneja su parte de su ciencia en sí, y con eso se puede programar con Prolog alguna herramienta que utilicen esos tipos de profesionales. Entonces, ya que su construcción es más declarativo y lógico, entonces le permiten también a otras personas interactuar con este sistema y poder hacer con este sistema un tipo de programación totalmente diferente. Acá dice interpretado, pero básicamente hay que son interpretados y compilados dependiendo en sí de la herramienta en sí. En nuestro caso, la herramienta que estamos utilizando o que vamos a utilizar nos permite compilar incluso eso. Entonces, programación lógica es el que tiene un conjunto de fórmulas, que es la parte lógica, más un motor de inferencia, que es básicamente la herramienta en sí de la parte lógica. Entonces nosotros básicamente escribimos los hechos, que son la parte declarativa en sí, es el lenguaje, y internamente él tiene su inteligencia y nos devuelve el resultado. Entonces gran parte de
de ese proceso que nosotros hacemos como programadores, esta herramienta ya nos hace a nosotros, pero nosotros tenemos que alimentar esa información en un formato lógico. Les voy a mostrar enseguida cómo alimentar eso. En sus inicios, la programación lógica fue uno de los primeros trabajos realizados en inteligencia artificial. Entonces, cuando se inició el tema de inteligencia artificial, una de las primeras herramientas que se tenía era la programación lógica, lo que dieron lugar a los primeros lenguajes que contemplan los mecanismos de inferencia. Prolog se originó en los años 1970 y su nombre proviene de la palabra en inglés Programming in Logic. Entonces, es eso. Una herramienta actual que utiliza el Prolog es, no sé si saben todos, hay un lenguaje que se denomina GNexus, o sea, más bien el GNexus es un generador de código y muchas instituciones financieras y empresas hoy en día desarrollan con GNexus. Inclusive la universidad, dentro del centro tecnológico, creo que están dando cursos de GNexus. Y también hay otras instituciones, la que importa la herramienta en sí también tiene curso de GNexus. También algunas empresas que contratan, antes de contratarle entonces tienen curso de GNexus para que se vayan a adecuar y una vez que aprendan la herramienta entonces les contratan. GNexus es una herramienta que básicamente tiene su propio lenguaje y su metodología para poder diseñar, y uno diseña ahí sus estructuras de datos y su parte lógica, que básicamente es muy parecida a Prolog. Después le cuento por qué es muy parecida a Prolog. Y básicamente se genera ahí y tiene una parte de inteligencia artificial muy pequeña que básicamente hace ciertos procesos de lo que haría un analista de sistemas o lo que hace un diseñador de base de datos, que es descomponer la base de datos en sus formas normales. Ustedes se acuerdan para diseño de base de datos que tiene unas cuantas formas normales que se van descomponiendo, la primera, la segunda, la tercera. Después a la larga se va a desconfigurar otra vez, pero la intención es poder desmembrar esos datos. La inteligencia del GNexus lo que hace básicamente, nosotros cargamos con la estructura y él después descompone y arma otra vez otras subestructuras a partir de ahí. Entonces básicamente lo que está haciendo es armar una relación de uno a muchos y exacto, más o menos, ¿verdad? Entonces arma la integridad referencial ahí. Bueno, todo ese trabajo entonces ustedes le dejan a GNexus que haga y ustedes escriben lo que se denomina reglas. Entonces lo que hace el programador es solamente definir la estructura de datos básica, luego él reacomoda eso y luego de reacomodar lo que hacemos nosotros es tratar de indicar qué archivo se abre en cada momento y qué pantalla se van a incluir, y se escribe la programación en lo que se denomina reglas. Entonces la parte de las reglas es lo que uno escribe dentro de esa herramienta. Bueno, resulta que el Prolog es el padre más o menos del GNexus, ya que los desarrolladores del GNexus colocaron o embedieron parte del Prolog dentro de su herramienta. Entonces la herramienta base de su inteligencia es el Prolog, y hasta ahora se usa el GNexus. El GNexus se hizo popular ya que básicamente las instituciones financieras de cierta parte de América Latina utilizaban el sistema de las mainframe de las AS400, y para programar las AS400 tenían las herramientas de tercera generación, que por ejemplo eran lo de COBOL o las de RPG, y tenían que diseñar después su pantalla de forma manual. Todo ese proceso la gente que desarrolló GNexus automatizó. Aparte de eso, creó un lenguaje de más alto nivel donde
ellos no escriben en ningún lenguaje, no escriben en RPG ni no escriben en COBOL. Entonces, la herramienta genera código para esas máquinas. Entonces, como fue a más alto nivel, entonces le facilitó ese trabajo. Pero básicamente tiene una parte de su funcionamiento que es con esta programación a través del Prolog. Por eso utiliza el nombre de base de conocimientos que vamos a ver enseguida. Utiliza el nombre de reglas. Entonces, para alguien que ya conoce el GNexus, se va a dar cuenta que son las mismas palabras que se usan dentro del Prolog o se usan dentro del GNexus, porque, como les dije, básicamente esa herramienta de GNexus en parte se hizo con Prolog. Pero aparte de eso, probablemente se hizo en Visual Basic o en alguna herramienta de Microsoft, porque se programa en ambiente Windows. Entonces, en realidad es una mezcla de varias herramientas para poder desarrollar. Para no quedarse atrás de esa herramienta, ya que solamente podía programar para las herramientas de las que son iSeries o AS400 o las MyFriend. Entonces también incluyeron actualmente todas las herramientas que es web, ya que todo está dirigido hacia web. Básicamente antes y también trataron de probar Ruby on Rails o Java, pero básicamente la idea es de poder implementar con la GNexus, ya sea pantallas desktop for Windows o los que son web, además de las que son AS400, para que le pueda poder revitalizar todavía esa herramienta, que básicamente si no fuera por eso solamente cubriría un campo muy pequeño de lo que es desarrollo. Entonces otras empresas que no tienen AS400 no podrían utilizar la herramienta. Bueno, entonces es ahí un poco una de las utilizaciones de esta herramienta Prolog en algo así bastante nuevo, porque como pueden darse cuenta es los años 1970 su año de aparición. Sus creadores fueron el señor Alain Kommenauer y el señor Philippe Roussel, fueron sus dos creadores, y se realizó este proyecto en una universidad. Entonces dice, Prolog es un lenguaje de programación simple pero poderoso, desarrollado en la Universidad de Aix-Marseille, en Marsella, Francia. Entonces en Francia, en esa universidad que está aquí, es donde se hizo el primer proyecto, gracias a los profesores de Alain Kommenauer y Philippe Roussel, como una herramienta práctica de la programación lógica. Entonces la idea fue un poco introducir la programación lógica. Bueno, vamos a ver un ejemplo en español, porque dijimos que es declarativo. Entonces aquí van a poder entender un poco cómo se arma. Esto es un lenguaje en español, y luego yo les voy a pasar en otra diapositiva cómo más o menos se va a armar esto en el lenguaje de Prolog. Entonces aquí trata de hacer ya un ejemplo bastante más complejo para que se pueda entender cómo es la metodología de este lenguaje y cómo funciona su lógica. Entonces aquí vamos a tener algo que se denomina hechos, y básicamente los hechos son elementos lógicos del mundo real. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, voy a dar un ejemplo para que se pueda entender. Estoy plantando lechugas, eso es un hecho, plantando lechugas. Otro hecho es, estoy regando las plantas. Entonces, por un lado planto las lechugas y por otro lado estoy regando las lechugas. Dos hechos. Y utilizo el conector y de AND como conector. Entonces sería, estoy plantando lechugas y estoy regando las lechugas. Entonces ahí ya genero una parte de esa parte lógica. ¿Y qué es lo que me faltaría? Tengo sus antecedentes y luego me faltan sus consecuentes.
Entonces mi antecedente es, estoy plantando lechuga y estoy regando las lechugas y queda por resultado, o el entonces, sí entonces. Entonces, si estoy plantando lechuga y estoy regándolas, entonces crecerán esas lechugas. Entonces, ese es el resultado. Y todos esos que estaba mencionando, ya sea plantar lechuga o regar las lechugas, o crecerán grandes, entonces esas son todos hechos. Hechos o afirmaciones. Hechos o afirmaciones. Y por otro lado, tenemos las reglas, que son las restricciones que se le aplica a estos hechos. Por ejemplo, puedo decir, yo puedo invertir $1000, entonces eso es un hecho. Pero no puedo, y una regla sería una restricción, pero no puedo invertir en un mes, tengo que invertir en 6 meses. Eso es una restricción que estoy colocando aquí. O puedo decir, por ejemplo, mi salario es de 5 millones, pero le pongo unas restricciones, pero tengo descuentos de jubilación. Entonces son restricciones que se le aplican. Entonces mi salario es 4 millones y medio. Entonces a los hechos ustedes les pueden aplicar las restricciones, y esas restricciones se denominan reglas. Y luego ya tenemos los hechos y las reglas, y estas se combinan para formar la parte lógica. Entonces los hechos y las reglas se combinan para la parte lógica, y así como tenemos el lenguaje SQL, nosotros hacemos consultas con el lenguaje SQL, aquí también hacemos consultas. Y entonces sería así. Un hecho sería, mi salario es de 5 millones y mi restricción sería, mi descuento es de 500.000. Y la pregunta sería entonces, ¿y cuánto entonces es tu salario? Entonces la respuesta sería, el salario es de 4.500.000. Entonces aquí se realiza consultas, y aquí se realiza consultas a la base de datos o base de conocimientos. El lenguaje GNexus también a esas consultas o al lugar físico donde se guarda esa información le llama base de conocimiento. Entonces la base de datos se transforma en una base de conocimientos, ya que la idea es transformar en algo lógico. Solo es una parte conceptual. No piensen que varía en sí la estructura en sí de una base de datos. La base de datos sigue existiendo, solo que tienen conectores lógicos ahora para acceder a esa información, o cómo se arman estos hechos y reglas. De hecho, yo no puedo manipular acá las consultas a los hechos y a las reglas de forma independiente, sino que el sistema en sí es como una caja negra donde yo le hago las preguntas y él me responde. Y la parte en sí, entonces él toma estos hechos y estas reglas o restricciones, y él arma la parte lógica y me muestra a mí como resultado. Y eso es lo que les voy a mostrar aquí como ejemplo. Vamos a suponer este ejemplo. El auto se desplaza a 20 kilómetros y tiene 4 ruedas. Entonces estamos definiendo lo que es un auto. Un auto se desplaza a 20 kilómetros por hora y tiene 4 ruedas. Entonces ya podemos darnos la idea de que este hecho es una realidad y estamos hablando de un auto que tiene 4 ruedas. El avión se desplaza también a 20 kilómetros por hora y tiene 2 ruedas. Este también es otro hecho. Pero además de eso, además de que el avión se desplaza a la misma velocidad y tenga solo 2 ruedas, además de eso colocamos que el avión tiene alerones. El avión tiene alerones. Y ahora vamos a hacer una regla, que es ver cuáles son las características que yo quiero indicar, o cuáles son las restricciones que yo le voy a aplicar a mis hechos. Y acá dice, un vehículo vuela si tiene alerones y no tiene 4 ruedas. Entonces yo ya aquí le estoy poniendo ya las restricciones para saber cuál es el vehículo que vuela. Un vehículo vuela si tiene alerones y no tiene 4 ruedas. Entonces vemos aquí un avión
tiene alerones, entonces si el vehículo tiene alerones, entonces va a volar. Y no tiene 4 ruedas porque le dijimos que el avión tiene solo 2 ruedas. Con estas restricciones estamos aproximando más estas definiciones que estamos dando aquí. Luego lo que hacemos es realizar esas consultas o preguntas. Y preguntamos, ¿todos los vehículos vuelan? Y el sistema por defecto solo nos responde verdadero o falso. De a priori nos responde solo verdadero o falso. Después se puede buscar un poco más información sobre cuáles son los vehículos que vuelan o los que no, pero por de pronto él solo te responde true o false, verdadero o falso, sí o no. Entonces, ven aquí. A esta pregunta básicamente que yo voy a hacer a la base de conocimiento que está compuesto por hechos y reglas, le voy a preguntar, ¿todos los vehículos vuelan? Y ustedes aquí directamente ustedes pueden aplicar la parte lógica y la parte deductiva y ustedes mismos van a responder aquí. Y eso es lo mismo que hace el sistema. A estas preguntas que ustedes le hacen aquí, se va a buscar en estos hechos y en estas restricciones y luego lo responde. Entonces aquí dice, todos los vehículos vuelan y vamos a verificar acá lo que dice acá. Un vehículo vuela si tiene alerones y no tiene 4 ruedas. Entonces el avión sí vuela, como pueden ver acá. El avión tiene alerones y el avión se desplaza a 20 km por hora y tiene 2 ruedas. Y dice, un vehículo vuela si tiene alerones, entonces el avión tiene alerones y no tiene 4 ruedas. No tiene 4 ruedas, pero el auto que está acá tiene 4 ruedas y no tiene alerones. Entonces la respuesta a esto sería no. Todos los vehículos no vuelan. Entonces esa es la respuesta. Entonces busca el lenguaje, la parte lógica que ustedes definen y él responde con verdadero o falso, sí o no. Entonces aquí, a la pregunta ¿todos los vehículos vuelan? Ustedes leen básicamente esto y se van a dar cuenta que no todos los vehículos vuelan. Entonces la respuesta sería no, no todos los vehículos vuelan. Y la otra pregunta sería ¿cuál de los vehículos tiene alerones? Y se va y busca acá. Linealmente se va a buscar. Entonces primero lee esta sentencia, luego lee esta otra sentencia, así sucesivamente. Entonces el auto ya no es, porque el auto no tiene alerones, por lo menos aquí no dice que tiene alerones. Aquí tampoco no dice que tiene alerones, pero aquí en el tercero vemos que el avión dice que tiene alerones. Entonces sí, el avión es el vehículo que vuela y tiene alerones. Entonces, ¿cuál de los vehículos tiene alerones? El avión. ¿Okay? Entonces, esta es la forma como hace el Prolog para mostrarnos el resultado. ¿Cómo sería eso en el mismo lenguaje? Entonces, ¿cómo se define esto? De hecho, como les dije, todavía no existe un lenguaje, el lenguaje natural, que pueda tomar toda esta estructura en sí y tratar de entenderlo. Aunque evidentemente hoy en día ya hemos avanzado mucho, pero todavía tenemos problemas para poder plasmar esto en un lenguaje de forma directa. Por eso es que existe esta pseudo forma de poder escribir. Entonces, así más o menos se escribe en el Prolog. No se preocupen ahora, porque la idea es mostrarles más o menos nomás cómo esto sería. Vamos a ir viendo en el transcurso de las clases, pero la idea es poder entender un poco cómo es la estructura de este lenguaje. Y más o menos se escribe de esta forma. Ustedes pueden escribir esto de la forma en pseudo español, más o menos podemos decirle, y escriben de esta forma. Pueden cambiar estos nombres, ustedes pueden cambiar como a ustedes más les conviene. Entonces, es un vehículo, un auto. Entonces decimos, un auto es un vehículo. Eso queremos indicarle a la base de conocimiento o la definición de hechos. Un avión es un vehículo. Entonces aquí estamos diciendo que un auto es un vehículo y un avión también es un vehículo. Se desplaza el auto a 20 km por hora y también el avión se desplaza
a 20 kilómetros por hora, que es nuestra definición, que es lo que tenemos acá. Entonces decimos que el auto es un vehículo y que el avión también es un vehículo. Y que los dos se desplazan a 20 kilómetros por hora. Eso es nuestra definición que tenemos aquí colocado como si fuera el prólogo. Después decimos, tiene el auto ruedas 4, entonces estamos diciendo el auto tiene 4 ruedas. Y el avión tiene 2 ruedas. Tiene, entre paréntesis, auto, coma, ruedas 4. Tiene, abrimos paréntesis, avión, coma, ruedas 2. Entonces aquí estamos diciendo lo que teníamos aquí. El auto tiene 4 ruedas y el avión tiene 2 ruedas. Entonces, así vamos a ir partiendo y armando la parte lógica. Entonces, ¿es un vehículo un auto? Es un vehículo un avión. Ahí estamos afirmando que los dos son vehículos. Que los dos se desplazan a 20 kilómetros por hora, que el auto tiene 4 ruedas y que el avión tiene 2 ruedas. Eso lo estamos definiendo ahí. Además de eso, estamos diciendo que el avión tiene alerones, que es lo que básicamente estábamos diciendo aquí. El avión tiene alerones. Entonces decimos aquí, tiene alerones, el avión tiene alerones. Entonces ya está. Bueno, después de definir los hechos tenemos que definir nuestras restricciones o nuestras reglas. Y dice, los que vuelan son los que tienen alerones y no tienen 4 ruedas. Entonces aquí le ponemos el conector not, como es lógico, puede ser and, or, not, so, etc. Entonces aquí estamos utilizando el conector not. Entonces decimos, lo que vuela o lo que vuela de X es X alerones, entonces, y no tiene 4 ruedas. Entonces aquí estamos definiendo básicamente que todo lo que vuelan X, entonces puede ser cualquier valor que venga acá, por eso es X, y tiene alerones y no tiene 4 ruedas. Tiene alerones y no tiene 4 ruedas. Entonces podemos inclusive, si es corto nuestra parte lógica, reducir aquí. Entonces, si queremos saber cuál es el vehículo que vuela, tendríamos que hacer esta pregunta. ¿Vuela avión? Preguntamos. Y nos va a responder verdadero o falso. Entonces, va a buscar, ¿vuela el que tiene alerones? Y el avión tiene alerones. Y no tiene 4 ruedas, solo tiene 2 ruedas. Entonces, ahí responde eso. Entonces, ahí nos muestra el resultado de lo que es verdadero o falso, y en este caso imprime X, va a imprimir que lo que vuela es un avión. Entonces ahí termina todo ese proceso. Ahora, para terminar la clase, voy a hacer un ejemplo en el prólogo para poder ir entendiendo un poquitito más la clase, y vamos a dejar entonces para la próxima clase los detalles que les voy a incluir en un PowerPoint para que hagan el trabajo práctico. Entonces ahí voy a compartir pantalla otra vez. Bueno, acá solamente voy a definir, para ser más fácil, voy a definir solo unos hechos, y con estos hechos yo voy a preguntar si es verdadero o falso. Para definir unos hechos, yo defino directamente lo que quiero. En este caso voy a poner país. Voy a definir los países de Mercosur y voy a crear unos hechos. Entonces, voy a definir unos hechos. Y voy a buscar unos países. Voy a definir unos países. Voy a ponerle país. Voy a darle Paraguay. País.
Uruguay, país, México. Ahí. Para que veamos el ejemplo, solo voy a elegir 3 países. Para que pueda funcionar esto le dan RAM y básicamente ahí me voy a grabar, ¿verdad? Entonces voy a darle prueba y voy a guardar ahí. Acá solamente definí unos hechos, pero si es que nos fijamos, yo también puedo hacer unas preguntas. Acá ya estoy entonces lo que necesito es siempre tener una base de conocimiento donde defino mis hechos. Luego le puedo agregar las reglas. Esto es opcional, pero generalmente sí o sí van a definir una regla probablemente. Y luego se hacen las consultas. Para hacer las consultas necesitan agregarle este signo de pregunta y esta, o sea, que tenga esta forma. Ahora entonces voy a copiar esto solamente para poder llevar ahí. Me voy hasta el prolog y le pego. Entonces, como pueden ver ahí, solo tiene que tener esta estructura. Tiene que tener un signo de pregunta y una raya ahí. Entonces, eso. Y luego le dejo un espacio y acá viene la pregunta en sí. En este caso, le tengo que poner lo que voy a consultar. Lo que estaba definiendo son países aquí, entonces puedo escribir la palabra país. Y le pongo el país, en este caso. Ok. Y les digo para que se pueda entender. Y digo, es un país Paraguay. Voy a agregarle así para que se pueda entender. Yo de esta forma, yo nomás le agrego, o sea, cualquiera de ustedes puede agregarle la definición así como ustedes quieren que se entienda los hechos. Entonces, es un país Paraguay, o sea, sería Paraguay es un país, Uruguay es un país y México es un país. Entonces, cuando ustedes preguntan, ¿Paraguay es un país? Sería esta pregunta. Y aquí, él me va a devolver si es verdadero o falso. Entonces aquí voy a borrar todo esto. Si está bien definido, entonces Paraguay es un país y me debe responder como verdadero. Entonces, aquí me tiene que responder como verdadero esto. Entonces aquí él va armando la parte lógica de eso. Cuando él encuentra, ay, ya sé por qué me está dando error. Porque tengo que poner, yo puse aquí país y ponía Paraguay. Pero después cambié, le puse es un país. Entonces para preguntar tiene que ser de la misma forma. Y acá hago, ¿es un país Paraguay? Esa sería la pregunta. Y ejecuto esto aquí. Y me da yes. Disculpen que no me di cuenta que cambié algo. Entonces, ¿es un país Paraguay? Sí. Y puedo poner otro nombre. París es un país. París no es ningún país. Y me va a responder como no. Ahora, ¿cómo él sabe cuándo es verdadero y cuándo es falso? Porque lo que yo defino acá como hecho son verdaderos. Y lo que yo no estoy definiendo, entonces él toma como falso. Entonces, ahí ustedes ya pueden colocar todos los nombres de países. Y si alguien ingresa algo que no es un país, entonces le va a dar error. Entonces, si escribo, por ejemplo, regalos es un país, entonces evidentemente me va a dar como no.
Sí, pero a ver, pero Brasil también es un país. Y me da negativo porque no encuentra dentro de mi definición de base de conocimiento, que básicamente es como una pequeña base de datos. Ustedes aquí colocan la información y le van definiendo que Paraguay es un país, Uruguay es un país y México es un país. Entonces, algo que no está dentro de esa base de datos, entonces él le va a responder como falso. En este caso le va a responder como no. Entonces, es así como se forma esta parte lógica. Todo lo que él no encuentra, entonces pueden definirlo de esa forma. Y ahí lo van armando. Entonces, Argentina me da como no. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que los nombres de datos que ustedes pongan aquí tienen que estar todos en minúscula. Esa es la forma como se escribe. Tenemos que escribirle como minúscula. ¿Por qué no puedo ponerle como mayúscula? No puedo escribir Paraguay así. Porque el Prolog, los nombres que empiezan con mayúscula, él piensa que son variables. O sea, las variables en Prolog empiezan con mayúscula. Y los datos son o empiezan con minúscula. Entonces, se dieron cuenta que yo al cambiarle directamente el nombre de la P de Paraguay, se cambió de color. Entonces, el Prolog considera que esto es una variable y no un dato. Y generalmente lo que se hace para los hechos es definir un dato. Y lo que generalmente se usa las variables es cuando vamos a definir las reglas. Cuando vamos a definir las reglas o en el caso de las preguntas, entonces aquí vamos a usar las variables. Eso vamos a ver en la próxima clase cuando veamos más sobre la herramienta. De hecho, yo les voy a cargar un PowerPoint y voy a ir ejecutando todos los ejemplos que me dan en el PowerPoint. Entonces, ahí les voy a ir mostrando paso por paso de lo que muestra el ejemplo y qué output o qué resultados hay, y les voy a ir explicando paso por paso qué es lo que hace. Entonces, aquí tenemos un PowerPoint, que es este que está para la próxima clase, y básicamente aquí están los ejemplos. Entonces, estos ejemplos voy a copiar y voy a pegar en la herramienta y les voy a explicar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer la próxima clase. Entonces, aquí tienen toda esa explicación de lo que vamos a ir viendo de ejemplo. Bueno, y entonces, eso va a ser para la próxima clase. Y cuando funcione esta de Suite Prolog, también vamos a ir viendo. Ahora me da en error 504, que no sé, por algún motivo se bajó la página y no funciona. De ahí también les voy a quitar unos ejemplos para mostrarles. Y probablemente de aquí podamos quitar el trabajo práctico. Entonces yo les escribo algo aquí en el Suite Prolog y les dejo el enlace para que ustedes vean ese ejemplo, probablemente como parte del trabajo práctico, aparte de una parte de teoría que puede ser el trabajo práctico. Entonces voy a ir armando el trabajo práctico y después les voy a compartir eso. Y les voy a dejar todas estas herramientas para poder ir haciendo la parte práctica, que es básicamente lo que ustedes van a hacer es esto. Ustedes van yo les voy a mostrarles luego todo lo que hacen, pero ustedes lo que tienen que hacer de trabajo práctico es nada más que copiar esto que está aquí, control C, y borran todo esto y lo pegan. Entonces aquí ejecutan eso y le da por resultado un valor. Entonces lo que van a hacer es copiar eso y explicar más o menos qué es lo que está haciendo aquí. Entonces eso voy a explicar en la próxima clase y van a colocar eso en su tarea. Y eso es todo. Entonces vamos a ir viendo esto paso por paso. La idea es poder hoy introducirle básicamente en esta forma de programación, que básicamente es más escrita y más lógica,
se dan cuenta que no hay ninguna instrucción if, no hay instrucción while, entonces no tienen esa estructura, es una estructura plana, pero básicamente lo que hace básicamente es una estructura tipo árbol. Vamos a ver. Básicamente lo que tiene es una estructura tipo árbol y tiene esta estructura jerárquica y lo que hace es recorrer esta estructura árbol. Eso es lo que hace esta herramienta. Entonces se va a encontrar el resultado y cuando encuentra el resultado devuelve ese valor. Si no encuentra un resultado le devuelve falso y si encuentra el resultado le devuelve como sí. Inclusive, por ejemplo, usted está buscando el número 5, por ejemplo, y tienen su estructura ahí de hechos y van a armar este árbol, por decirlo así, van a armar este árbol. O van a colocar los valores y él va a armar el árbol internamente. Usted está buscando el valor de 5. Si él encuentra, si ustedes en su consulta preguntan por este valor de 5 y él va a recorrer todo ese árbol, sin que ustedes programen nada, él va a recorrer ese árbol y le va a decir si existe ese valor de 5. Y ahí él te va a devolver un valor falso o un valor verdadero. Si existe este valor de 5 te va a responder con yes. Y si no, va a recorrer todo el árbol y te va a responder no. Esa es la forma como trabaja. Por eso es cuando nosotros le colocamos aquí esos valores, él no responde yes o no responde no. Entonces son estas dos posibilidades lo que él responde. Responde yes cuando encuentra ese valor y responde no cuando no encuentra. Entonces, como pueden ver aquí, solo va a recorrer esa estructura que nosotros armamos de hechos y cuando él encuentra ese valor te va a responder con yes y cuando no encuentra te va a responder con no. Si encuentra ese valor, nosotros inclusive podemos capturar ese valor y escribir, por ejemplo, con la palabra write ese valor que encuentra. Entonces sería como decirle en español, búscame el número 2 o búscame el número tal cosa, ¿verdad? O tal cosa, a ver si me encontrás. Y dice, sí encontré, yes te pone. Entonces, ¿cuál es ese valor entonces del que encontraste? Y podés imprimir el valor de 2. A ver, que creo que eso es lo que está en este ejemplo. A ver. Bueno, eso está en otro ejemplo que vamos a ver después. A ver. Bueno, eso está en otro ejemplo. Bueno. Pero la idea en sí es que tenemos una estructura de árbol y que él busca esos valores y tenemos la posibilidad que si es verdadero, capturar ese valor e imprimir para que nos muestre ese valor que estamos buscando. Entonces lo que hace es una búsqueda interna y para nosotros es transparente porque nosotros solamente nos dedicamos a hacer las preguntas. Entonces es eso, solo hacemos las preguntas y él responde. Entonces aquí solo vamos a dedicarnos a hacer las consultas y el sistema nos va a responder. Es simple, donde nosotros solamente tenemos que definir nuestra base de conocimientos con los hechos y aquí cargamos todos los hechos que queremos. Después le ponemos una restricción que es para acotar más nomás estos hechos y luego hacemos las consultas. Y con estas consultas él va a buscar en ese árbol y nos va a mostrar ese resultado. Si encuentra, entonces no devuelve la palabra yes y si no encuentra, nos devuelve la palabra no. Si encuentra, inclusive podemos capturar ese valor y mostrar. Bueno, de eso se trata entonces este lenguaje. Vamos a ir viendo los ejemplos. De hecho, yo les voy a copiar estos ejemplos y les voy a ir explicando qué es lo que está haciendo y por qué él toma ese valor lógico. Entonces, de hecho es muy simple. Si ustedes también empiezan a analizar parte por parte, entonces se van a dar cuenta que es eso. En este caso no hay problema, porque fíjense cómo son unos cuantos valores, pero imagínense que su lógica sea bastante más larga. Entonces, supónganse que tengan unas 30 restricciones y tengan unas 30
definiciones de hechos. Entonces ahí un poco la lógica, para que nosotros hagamos a mano esto se va a poner un poco más complejo. Pero como tenemos el hecho de que tenemos las computadoras, podemos valernos de ello y de su parte lógica para obtener esos resultados. Bueno, y de eso se trata entonces la clase de hoy. Y tienen tarea para realizar, que básicamente entrar y responderlo del cuestionario. Y para responderlo del cuestionario, básicamente tendrían que fijarse solo en estas partes iniciales del prologue. Básicamente sería tener el listado de estos paradigmas y básicamente yo les puedo preguntar, por ejemplo, ¿es lenguaje C un lenguaje imperativo? Sí, lenguaje C es imperativo. Entonces esto es lo que me tienen que decir si es verdadero o falso dentro de las preguntas. El prologue es una programación declarativa, entonces es verdadero. Entonces unas cuantas preguntas que van a ir a responder y algunas preguntas de esta primera parte que es prologue. Es solo eso la tarea de la semana. Bueno, entonces con esto damos por término la clase y nos encontramos la próxima semana. Subo el video, además del que ya tienen. Yo siempre les suelo dejar otro video que ya fue grabado. Entonces van a tener este video más el otro. Cualquiera de ellos pueden revisar. Bueno, muchas gracias. Subo el video después entonces.